últimos 20 minutos de este programa vamos a hablar con Daniel Kipper, como les prometí ayer, nuestro especialista en materia judicial, a ver si él nos pone un poquito en autos, y después vamos a saludar a nuestra entrevistada Natalia Negri. Daniel, buenas tardes, Fernando saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, me pone un minutito en autos y después entonces la presentamos a Natalia y la saludamos, ¿puede ser? Sí, con gusto. Natalia de Negri fue hace 26 años víctima de un grave delito ejecutado por un juez federal que, sorprendentemente para quienes creemos y confiamos en las instituciones, en la justicia, inventaba causas, inventaba pruebas, detenía de manera arbitraria a personas, y Natalia tuvo, siendo menor de edad, la triste coincidencia de que su domicilio era propicio para que el juez detuviese a una persona rica y famosa. Me refiero a Alberto Tarantini, es jugador de fútbol de la selección nacional, de River, entre otros equipos. Y fue así que le tocó ser protagonista de una triste historia. Estuvo detenida en condiciones infrahumanas, y aquí no es solamente un concepto que puedo dar como expositor del tema, sino que es un concepto que narra las Naciones Unidas en un informe que relata la situación de las comisarías y cárceles argentinas donde son detenidas las personas, ¿no? Ahí se cuenta en qué estado están las cárceles y comisarías argentinas. Y a partir de esa historia quedó instalada la versión triste y oficial de que ella había sido autora de un delito, lo que es falso, está demostrado en las sentencias condenatorias dictadas contra el juez Bernasconi y contra los policías Diamante, Gerace y Gómez, también el secretario del juzgado Slager. Bueno, y ella quiere que Google deje de vincular su nombre con algunos videos que en aquella época se grabaron en programas de televisión, que la vinculan de mala manera a esta historia. No representan lo que ella es en la actualidad. Ella en la actualidad es una periodista afamada en Estados Unidos, ganadora de numerosos premios en el exterior, con reconocimientos incluso por su labor humanitaria del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, esto lo puede contar mejor ella, ¿no? Bien, vamos a consultarla. Natalia, buenas tardes. Junto a Daniel Kipper te saluda Fernando Mauri. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Daniel, un gusto saludarlos a ambos. No, igualmente, Natalia. El nuestro es vuestro, gracias. Bueno, como comunicadora, justamente, como bien planteaba Daniel, ¿desde qué lugar, digamos, entendés, digamos, tu lucha, por llamarla así, que tiene 2 fallos favorables, que llega y por estos días tiene que pedirse a la Corte Suprema, Natalia, en términos de un derecho al olvido o derecho a la supresión, corregime, versus justamente lo que trabajamos, no lo que trabajás vos, lo que trabajo yo, el derecho a la información? Tal cual, Fernando. Muy buena pregunta, porque quiero que se entienda que yo no estoy pidiendo que borren noticias de la época. Yo soy periodista, jamás iría en contra de la libertad de expresión. Lo único que yo pido es que al buscar mi nombre no se me vinculen los videos de la época que no transmiten nada informativo ni de interés público. Específicamente los videos de las peleas de los programas de los mediodías, que por el contrario promueven la violencia de género, la violencia mediática y la violencia digital. Todas las noticias y todo lo que obviamente concerne el famoso caso Coppola queda totalmente excluido de la aplicación del derecho al olvido. O sea que no forman parte de la sentencia. Quiero ser muy clara en este punto, porque yo veía que hablaban de ataque a la libertad de expresión y nada se va a borrar. Inclusive los fragmentos de los programas en donde se produjeron esos videos van a quedar alojados en el buscador. Solamente que al buscar con mi nombre y apellido no los van a poder encontrar. Hay un antecedente, ¿no?, en jurisprudencia de la Corte de 2014, un caso presentado por la actora, fue la modelo María Belén Rodríguez, y ahí la Corte no le dio la razón en términos de, digamos, que para restringir la libertad de expresión debe ser una interpretación muy restrictiva. ¿Sos optimista de que en la senda de los 2 fallos en primera y segunda instancia la Corte falle a tu favor? ¿Cómo estás, digamos, en términos del caso o el fallo de la Corte que se inminente? Es lo mismo, no tiene nada que ver con la libertad de expresión esos videos.
Escuchaba hablar a algunas personas del lado de Google en las audiencias de la Corte Suprema que hablaban de interés cultural e histórico. Yo me pregunto qué interés cultural puede tener un video donde mujeres menores de edad se están agarrando de los pelos. No le veo ningún interés cultural, y menos histórico y menos, bueno, nada informativo, obviamente. Y Google no hace más que hacerme revivir todo ese sufrimiento cada vez que esas imágenes se vinculan con mi nombre, y aparte cómo categorizan el contenido. Si tú buscas mi nombre, lo primero que aparece es eso. Y yo tengo una vida actual, hermosa, soy productora, ganadora de muchísimos premios, tengo mi programa periodístico solidario y tengo una familia. Y yo estoy sufriendo este daño silencioso por casi 26 años. Y en la época del año 96, cuando yo era menor de edad y fui víctima de un delito, además, no existía Google. Y me llevan de lo analógico a lo digital. Entonces, ¿por qué tiene que estar ese contenido? Que aparte no lo subió ningún canal de televisión, lo subieron usuarios particulares que inclusive ganan dinero con ese contenido, con cada clic de los videos. ¿Daniel? Sí, vos fíjate que cuán selectivo y arbitrario es el algoritmo que utiliza Google, que aparecen en primer plano los hechos vinculados a la violencia, en este caso violencia de género, y no los logros de Natalia, que son más actuales y más relevantes. Y por otro lado, Google se olvida, y muchas veces también la sociedad y los periodistas y quienes opinamos sobre los temas, de la verdadera historia trágica que hubo aquí, que fue la del juez de la causa, que inventaba expedientes para detener a personas ricas y famosas con fines inconfesables. Porque nosotros como sociedad le confiamos a los jueces de la nación, en particular a un juez federal, nuestra libertad, nuestra vida, nuestro patrimonio, todos nuestros derechos. Y ese juez, abusando del cargo, sometió a un sinnúmero de personas. Natalia no fue la única. En la sentencia dictada en la causa Bernasconi se mencionan al menos 7 u 8 causas que fueron inventadas. Aprovechó su cargo para involucrar a personas con fines inconfesables, ¿no? Como dije antes. Y esto es la verdadera historia que tenemos que discutir. No se trata de olvidar lo que hizo el Estado a través de un juez federal. Y eso está olvidado. En cambio, se pone el acento en una menor de edad que fue utilizada por un juez de la Nación primero y por medios de difusión luego a través de estos videos que ella pretende que se quiten de Internet. Natalia, ¿cómo está el tema en la Corte? ¿Para cuándo se espera el fallo? Yo decía que es como colocar una enorme piedra a una plantita que está creciendo y sofocarla de a poco. Es una gran frustración. Me robaron mis ilusiones, mis ganas de vivir, me robaron hasta el sentido de la vida. Debí exiliarme, aquí quedaron mis afectos, mis proyectos, me detuvieron ilegalmente. Como decía Daniel Kieper, pasé las peores aberraciones que uno se puede imaginar esos 3 días detenida injustamente en una celda, en una comisaría de Dolores. Me amenazaban por las noches los policías. Fue algo horrible lo que tuve que vivir, y gracias a Dios que un juez había intervenido el teléfono del ex juez Bernasconi y de los policías corruptos, porque si no nunca se hubiera descubierto cómo integraban esa asociación ilícita para delinquir y meterme droga en mi departamento para agarrar a un famoso que vivía cerca, que era vecino mío, porque si no se hubiera seguido cerca. Natalia, en términos, bueno, primero la anterior, ¿cuándo la Corte, cuándo iniciaste la causa? ¿En qué año? Hace 3 años. La Corte no tiene plazos, así que no sabemos cuándo se puede expedir. En teoría debería ser los próximos días, ¿no? Pero bueno. Daniel conoce más del tema. En verdad la Corte se va a expedir una vez que tenga armada un consenso entre los ministros de la Corte. Acá lo importante del fallo va a ser las pautas y criterios que fije para esto que se ha denominado, en mi opinión, equívocamente, derecho al olvido. Porque en el caso de Natalia coincido con la defensora de la Ciudad de Buenos Aires, que el caso debe resolverse como una habeas data y en función de la ley que protege los derechos y garantías de las víctimas. Porque este es un tema que se menciona poco en los medios y que para mí es fundamental. Ella fue víctima de un delito, y así como hace poco en un caso atroz, que una niña violada en Palermo
el juez ordenó que se supriman todos los datos personales de la víctima. En el caso de Natalia ocurre algo parecido. Ella fue víctima de un delito y fue expuesta a la opinión pública porque el juez, hoy condenado, tenía una oficina de prensa, había contratado a un periodista para que difunda los hechos que él inventaba y las causas que él inventaba, ¿no? Entonces, este caso debe ser resuelto para mí como víctima de un delito, aplicando los tratados internacionales que tutelan los derechos humanos y en función del habeas data, que es una garantía constitucional. Natalia, a veces yo hablo en el programa, hago política, economía, pero me gusta cada tanto analizar críticamente un poco el rol de los medios. No sé si vas a querer entrar a este juego, pero me tienta planteártelo. Digo, hubo una mancomunión clara entre justicia y medios con lo que pasó y lo que denunciás y demás. ¿Podés contar, aunque sea brevemente, si no querés restregar un poco mucho el tema, cómo operaba sobre todo el programa de Mauro Viales? Se dice que eventualmente los productores te tenían secuestradas prácticamente, o encerradas en un lugar, no podías ver a tu familia. ¿Podemos rememorar para el oyente, para saber un poco también de la cocina, de cómo trabajan a veces los medios, y podemos ser muy críticos de ellos en ese momento, cómo fue? Sí, yo no quiero hablar de Mauro Viale en sí, porque es una persona que ya no está, que no se puede defender. Bueno, hablemos de producciones televisivas. Permitime, sí. Natalia, que te voy a responder, Fernando, si me permitís, porque de la causa penal surge lo que vos estás preguntando, de las dos causas, que fue esta oficina de prensa montada por el juez. Había un periodista que no fue condenado, por eso no doy el nombre, porque él en definitiva se limitaba a informar, que trabajaba con el juzgado, participaba de los procedimientos judiciales que hacía este juzgado al inventar causas y poner pruebas, y a partir de ahí se generaba una usina de información que terminó siendo una usina de injusticias, ¿no? Entonces, acá más que los medios, la pregunta es cómo trabajaba un juez federal que en vez de cuidar nuestra vida y libertad, los afectaba de una manera trágica y nos exponía públicamente a los ciudadanos, porque en este caso fue Natalia, pero de haber continuado el juez en funciones, recordemos que fue destituido por el Senado de la Nación, podríamos ser hoy vos o yo las personas afectadas, ¿no? De acuerdo, lo principal es la ley, pero digo, ya que Natalia también está en esto, me interesa, entre comillas, denunciar un poco a veces estos juegos periodísticos sucios o viciosos, un periodismo enviciado, que uno tanto critica, corruptelas y demás, estas formas de manejarse, ¿no? Por eso que ella quería que en primera persona, que sea un minutito, contar un poco esa experiencia, si ella no le molestaba, qué sé yo, no sé. Hay un testigo que declara en la causa, que narra que fue llevada con un patrullero a un estudio de televisión con indicaciones precisas sobre qué decir, cómo decirlo y qué rol cumplir, bajo amenaza de agravar su situación penal, ¿no? Natalia. Sí, es verdad, como te contaba Daniel Kipper, el ex juez Bernasconi tenía una oficina de prensa montada para hablar mal de las personas involucradas. Entonces me llevaron directamente con un móvil a un canal de televisión y con un auto también de producción, y me llevaron ese famoso programa de los mediodías, donde, bueno, obviamente se armaban muchísimas las cosas. Era otra televisión, eran otras producciones. No es que esta persona secuestraba a los invitados, pero sí era una forma de manipulación, de extorsión. Te tenían viviendo a veces en hoteles y te decían que no podías ir al otro programa del mismo horario, de la tarde, porque tenías que ser exclusiva de ahí. Y que si, por ejemplo, vos no decías algo de la otra persona, iba a decir la otra persona otra cosa de vos, tenías presiones de los policías, todavía del juez, de esta oficina de prensa paralela, que te decía que se iba a agravar la situación si vos no decías tal cosa también de otro y de los involucrados. Totalmente manipuladas, y vuelvo a lo mismo, siendo menor de edad. Acababa de salir de un calabozo por estar en el lugar equivocado, por ser vecina de un conocido, en una causa que me armaron, que me durmieron con una sustancia, que violaron mi domicilio, mientras yo estaba dormida, preparaban toda la escena del delito, y después, bueno, me despierto con policías apuntándome en la cabeza, y me dicen que quedo detenida, y escucho a Alberto César Tarantini gritar: me están poniendo drogas, encuentran drogas que no estaban obviamente en mi casa ahí, bueno, y ahí comienza toda la historia, todo el drama de mi vida. Un dato que a mí me resulta llamativo es que cuando Natalia cuenta que fue adormecida con una sustancia que le colocaron en la bebida. Pero fíjate que normalmente la víctima de un delito
puede gritar, puede pedir auxilio, puede recordar lo que le pasó para luego denunciarlo, pero cuando te duermen te privan de la conciencia y es poco y nada lo que podés hacer, ¿no? A ese grado llegó el juez de privarla y afectarla en su libertad más elemental, que la de poder registrar y conocer lo que estaba pasando en su domicilio, que también fue violado ilegítimamente por personal policial y por el juzgado. Luego fue privada de su libertad en condiciones lamentables, ¿no? Eso es algo que no debería nunca más pasar en la historia de la República Argentina, ¿no? Bien. Me quedan 2 minutos de reflexión final con Daniel. La libero a Natalia, que sé que tiene que hacer un trámite con la madre. Así que bueno, un beso a Natalia. Gracias por todo su suerte en esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos, Daniel. Hasta luego, Natalia. Buenas tardes. Bueno, Daniel, usted me decía que seguramente la Corte buscará algún tipo de consenso, tiene tiempo para tomarlo. Usted, más allá de que está clara su postura, ¿qué avisora? ¿Que va a actuar en línea con las 2 primeras instancias que estuvieron a favor de la actora, Natalia de Negri, y su representante legal? ¿O que puede haber alguna sorpresa o un fallo en contra, digamos, por defender, digamos, la libertad de expresión? Creo que la Corte va a fijar pautas muy importantes y muy trascendentes sobre los derechos a la intimidad, al honor y a la libertad de prensa, y va a ordenar la supresión de los videos tal cual hicieron las instancias previas. Ello porque hay un sinnúmero de razones para hacerlo. Una de ellas, en la que yo marco como muy importante, que es la condición de víctima de un delito. Al impartir justicia es necesario diferenciar entre víctima y victimario. Y Natalia fue víctima. Es decir, yo he leído las diversas causas penales, por eso hablo en forma tan categórica, en las que fueron condenados el juez, los policías y toda la asociación ilícita que intervino en aquel momento, y realmente avergüenza que haya ocurrido eso en un juzgado federal. Es una historia escalofriante, propia de una película de terror. Bien. Daniel, un gusto como siempre, muchísimas gracias, nos reencontramos en unos días y gracias también porque vamos a decir nobleza obligada. Daniel fue que de alguna manera gestionó a Natalia de Negri, así que ya salió al aire por gestión de Daniel. Muchas gracias, Daniel. No, un abrazo, Fernando, hasta luego. Abrazo grande. Daniel Kipper, por suerte con Daniel hoy no hablamos de fútbol, es mejor no hablar.